Amigas y amigos, bienvenidos a este su canal, Magister Celon Williams. Es un placer realmente para mí el estar nuevamente con ustedes para poder compartir algo de lo mucho que la vida y la providencia me han entregado. Es una ley de vida el compartir. Y ciertamente, en la medida que lo hagamos, nosotros nos vamos a fortalecer y a llenar mucho más. Es decir, mientras el vaso permanezca lleno, no va a sufrir ningún cambio, ni va a producir ningún beneficio. Pero si ese vaso está por la mitad, significa que alguien tomó esa mitad. Posiblemente 2 personas o posiblemente 3. Y habrá que llenarlo nuevamente para que otras 2 o 3 personas sigan tomando de él. Espero con esta metáfora poder introducirme en el tema de hoy, que lleva por título Niños agresivos que pegan. Pero antes de ello, quisiera también consolidarme con todas aquellas personas y familias que de alguna manera estén pasando dificultades complicadas. Es decir, lo que nos está ocurriendo como planeta es complejo para todos. No obstante, hay personas y familias que por diversas razones lo están pasando muy mal. Y qué bueno que en estos tiempos nosotros pudiésemos ser mucho más compasivos y misericordiosos. Yo pude notar cuando ocurrió el terremoto del 2010 en Chile, por ejemplo, cómo este tipo de eventos, de cataclismos, terminan por sacar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Tristemente se ve también lo peor aflorando. Personas que quieren aprovecharse de la situación, personas que quieren ganar más allá de lo legal, usureros que se colocan a la orden del día, personas que solamente miran hacia adentro y se miran ellos mismos y que piensan solamente en su bienestar. Y bueno, yo creo, y con esta metáfora voy a entrar en el tema, que cuando uno tiene pan en casa y se sienta a comer solo, es una de las mayores desgracias que puede experimentar uno como ser humano, pudiendo compartirlo. Muy bien, niños agresivos, niños que pegan. Hay muchos padres que están preocupados realmente por esta situación, que es una constante en muchas familias. Frente a esta conducta de los hijos, los padres se hacen diversos cuestionamientos, y dado que en algún momento sus hijos pegan o arañan o golpean a sus padres o a sus hermanos mayores o aún a extraños, esto nos lleva a un estado de confusión y también posiblemente de malestar. ¿Qué ocurre? Nos preguntamos. ¿Cuál es la naturaleza de este tipo de conductas? Pues bien, los niños de 2 años, 2 años y medio, 3, en que persisten este tipo de conductas, nosotros nos preocupamos porque decimos, bueno, ¿cómo va a ser cuando vayan al colegio? Porque van a tener problemas serios de persistir este tipo de conductas.
Sin embargo, a partir del año de vida y tras aprender a caminar, a saltar, a correr, a dar volteretas, a bajarse por diferentes lugares y a sentirse autónomos, los niños utilizan estas nuevas habilidades para satisfacer sus deseos. Y si se presenta alguna situación donde otros niños o incluso algún adulto realiza una acción que a él no le parece o con la que no está de acuerdo, con alguna norma o algún llamado de atención, entonces hay una tendencia en esta edad, en este periodo, de tornarse agresivo y manifestar estas conductas ya mencionadas. De tal forma que todo esto nos llevaría a la primera infancia, donde los niños indiscutiblemente se tornan agresivos para liberar enfados. Es decir, es un mecanismo de defensa, entre otras cosas. Ahora, controlar la situación, demostrar poder o proteger sus pertenencias es una de las excusas conscientes o inconscientes que el niño alberga en su corazón. La mayor parte de estos comportamientos agresivos disminuyen en el momento en que el niño puede comunicarse con palabras. Es decir, en tanto el mensaje del niño sea un mensaje más instintivo, va a recurrir, insisto, a aquellos elementos que tiene a mano, aquellos elementos que son fruto de ese aprendizaje, aquellos elementos que le permiten protegerse o aislarse del otro o de situaciones incómodas para él. ¿Qué podemos hacer entonces para enseñarle a controlar sus impulsos? Bueno, los niños agresivos, como mencionábamos en el primer año de vida, es normal que presenten estas conductas dentro de su desarrollo infantil. Y en algunos niños esta serie de conductas se prolonga hasta los 3 años. Digo se prolonga hasta los 3 años porque ya en los 3 años y a partir de los 3 años, 3, 4 años, ya no debiera estar presente esta conducta o este tipo de conductas, porque su persistencia va a depender del lenguaje que el niño posea, del lenguaje que haya construido, vale decir, del lenguaje que haya co-construido con sus maestros, es decir, con sus padres, que son los que están con él en este momento tan crucial, y de la posibilidad que tenga de expresarse verbalmente. Entonces, en esta etapa el niño debe desarrollar una autorregulación de este tipo de conductas. La autorregulación no es más que una habilidad que se aprende y se normalizará el aprendizaje en la medida que se relacione con otros chicos, con otros niños, con otros iguales, con su grupo de pares y en situaciones sociales. Pero los padres deben trabajar este aspecto para que el niño madure en esta autorregulación. Es decir, que estamos recalcando que debe haber un acompañamiento educativo continuo por parte de los padres. Esto en razón a como lo mencionábamos en otro programa que desarrollamos anteriormente, en el que decíamos que los padres tienden a jubilarse muy temprano. A los 2, 3, 4 años el padre se jubila y entonces le endosa, le entrega esta gran responsabilidad
a la guardería, a la mucama, a la señora que cuida a los niños, al familiar, a la abuela. Es decir, se sustrae de una responsabilidad que es imperativa, que él y sobre todo que la madre realiza. De tal forma que, como mencionaba, trabajar los impulsos de estos chicos a través de la conversación, por ejemplo, pero una conversación donde haya cierta firmeza en el lenguaje. Esto nos va a ayudar al control, a que el niño ejerza un poco más de control. La agresividad infantil es una etapa dentro del desarrollo de los niños, que nos quede claro. Por tanto, debe superarse entre los 2 y 3 años. Y para permitir nada más que las siguientes etapas que vienen pueda el niño enfrentarlas con una mayor madurez, con una mayor solvencia y con una estructura mucho más sólida. Ahora, actualmente, por ejemplo, muchos niños viven en sus casas situaciones que generan ansiedad, como discusiones familiares, muy frecuentes por cierto, trastornos emocionales, inmadurez, los padres que se muestran, por ejemplo, incapaces de controlar sus frustraciones y manifiestan impulsos agresivos en frente del niño. O aunque solo sea que el niño los escuche a papá y a mamá discutiendo en la habitación continua. Esto va a calar profundamente en su psiquis y va a permear esa estructura frágil que está en crecimiento, que se está consolidando, que se está recién formando. Entonces, el modeling, como se conoce en psicología, es muy importante. Es muy importante que el niño tenga un modelo. Nosotros sabemos por experiencia que los niños son el reflejo de lo que son sus padres. Es como una radiografía de lo que son sus padres y de cómo sus padres se comportan en casa, de cómo sus padres resuelven sus conflictos, ¿cierto? También hay otras circunstancias que pueden hacer que el niño manifieste estas conductas de agresividad, ¿sí? Hasta es posible que algunos de estos niños hayan sufrido algún tipo de abuso sexual, y como mencionábamos, el hecho de que hayan sido violentados también verbalmente, pues crea en ellos un impacto, un shock que es demasiado fuerte, tornándolos mucho más agresivos. Yo he insistido sobre la educación positiva de los padres. ¿Por qué resaltar la palabra positiva? Porque en este contexto sería muy necesario definir normas claras, precisas, objetivas, y luego verificar que el niño entendió estas normas, que le quedaron suficientemente claras. Número 2, podríamos decir que hay que rayar la cancha e implementar límites, pero que sean unos límites flexibles, no límites rígidos, unos límites que permitan negociar con el niño, que permitan conversar con él, que permitan ir moldeando las situaciones para que se tornen más maleables y más saludables para él y para su entorno. La dieta
juega un papel muy importante en la conducta y en el comportamiento, no solo de los niños, y no solo de los niños, sobre todo en esta etapa tan especial y tan vulnerable. La dieta a base de comida estimulante, a base de dulces, tiene la tendencia a volver mucho más agresivo e hiperactivo a un niño y también a un adulto. Como número 4 podríamos mencionar una situación concreta donde nosotros podríamos sentarnos con el niño en un espacio, ¿cierto? Después que el niño haya cometido una situación o haya realizado una conducta agresiva con un tercero, con su hermana mayor, con un adulto, cualquiera sea esta, ¿cierto? Hablarle al niño, tratar de hacerle entender lo que ocurre y de que le quede claro que esa conducta no está bien, no es normal y que no debe persistir. Luego podríamos llevarlo para que le dé un abrazo, un beso a su hermanito, a su hermana, al padre mismo. Entonces él va a quedar desconcertado, se lo aseguro. Porque en vez de estar gritándole todo el tiempo o estar hablándole fuerte, creyendo que es un adulto, porque sucede que a veces nosotros le hablamos a los niños como si fuesen adultos, los tratamos como si fuesen adultos. Viene a mi mente esta canción de Serrat, Pequeño Gigante, ¿cierto? Donde expresa Serrat, y bueno, no voy a usar la terminología de él, pero es como esta retórica de niño, estate quieto, deja la pelota allí, no saltes, no grites, no juegues, es decir, no seas niño, y tampoco se trata de eso, porque esa es su zona de confort, la zona de confort de un niño que necesita hacer todas estas actividades que a veces no son incómodas, que a veces no son molestas, que a veces, como dicen algunos y algunas, nos saca la paciencia. Ahora, la forma más efectiva de enseñar a nuestros hijos e hijas autonomía y autorregularse es mediante modelos de adultos que mantienen la calma frente a situaciones estresantes. No solamente relacionado con ellos, sino relacionado con terceros, con su esposa, qué sé yo, donde él vea cómo papá y mamá resuelven sus conflictos o resuelven situaciones estresantes de una manera sana, de una manera distinta, de una manera no agresiva. Y podríamos desarrollar también en los niños el autocontrol de sus conductas. Claro que esto requiere mucha paciencia, algo que está muy ausente de la educación de los niños hoy día, porque además de ello involucra tiempo, perseverancia y mucho diálogo con el niño. Algunos no dialogan con su niño porque dicen que el niño no entiende. ¿Para qué voy a hablar con él si no entiende? Pero por otro lado yo no comprendo cómo las madres o los padres les están hablando todo el tiempo, les están gritoneando sobre todo, algunas veces, para hacerlos entender. Bueno, si crees que él te va a escuchar, te va a entender gritándole, pues tener claro y aplicar la lógica simple por lo menos, para que comprendas que hablarle pausadamente, hablarle amorosamente, hablarle empáticamente, hablarle con firmeza, eso sí, con firmeza, confrontarlo, no es otra cosa que confrontarlo. Es un momento en el cual se produce un llamado de atención
pero con firmeza, para que él pueda reaccionar ante esa conducta y pueda realizar cierto tipo de cambios que uno va acompañando, por supuesto. Quizá para ir terminando, hacer una breve reflexión en el sentido de que los 3 primeros años de vida, y también lo mencionaba en la segunda parte del por qué una persona se hace adicta, y cómo existe una correlación de las multicausas del por qué una persona se puede tornar adicta a distintas situaciones o sustancias químicas, sean naturales o sintéticas, sean legales o ilegales, ¿cierto? Entonces, estos primeros 3 años de vida realmente es la educación superior de un niño. Porque lo que nosotros introduzcamos, entiéndase como metáfora, en la mente del niño, en esa etapa, va a ser determinante en la estructura de la personalidad y en las bases del carácter que él va a construir. ¿Sí? La educación superior. Que no es cuando los niños van a la universidad, porque muchos niños llegan a la universidad o a la preparatoria y realmente ya sus mentes, sus caracteres, su personalidad está bastante distorsionada. Por eso tenemos tanto problema de rebeldía, de deserción escolar, ¿cierto? De niños con problemas de no querer estudiar. Y creemos que no les gusta el estudio, cuando el trasfondo es mucho más complejo. Yo voy a tratar este tema, este aspecto, en otro tema más adelante. Pero hay dos dichos populares. Uno de ellos me llama la atención y es aquel que dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Mira vos, si esto fuera cierto, o si vos crees que es cierto, entonces estamos perdidos, número 1. Y número 2, el que este árbol haya nacido torcido y crezca torcido, va a ser tu responsabilidad y la mía, no la de él, no la de un ser tan desvalido que nace y necesita tanto afecto, tanto amor, tanto cariño, tanto acompañamiento. A diferencia de los animales, por ejemplo. ¿Cuándo has visto, por ejemplo, que un ternero que nace, y es sorprendente cómo al momento que él nace, logra ponerse en pie en sus 4 patitas y logra caminar y saltar? Pero un niño nace y tenés que tomarlo en tus brazos y darle afecto y darle cariño y luego conducirlo cuando comienza a gatear, cuando comienza a dar sus primeros pasos e ir enseñándole lo maravillosa y hermosa que es esta vida. ¿Cuánta responsabilidad tenemos de que nuestros niños crezcan sabiendo de que la vida es maravillosa, de que la vida es hermosa, de que es un don inigualable, es un don que no tiene precio? Y quizá todos nosotros que estamos viviendo este momento tan convulsionado como planeta, podemos darnos cuenta de ello. ¿Qué más valioso que la vida y la salud? ¿De qué nos sirven tantas cosas materiales que tenemos y que tenemos seguramente por montones? Nada de ello ha podido ni podrá devolvernos a nuestros muertos. Nada de ello ha podido detener todavía la ola de muerte y de terror que nos sacude por dentro y por fuera. Y bueno, un segundo proverbio
es este que dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. Es decir, cuando uno educa al niño en valores, cuando uno le entrega al niño lo que le corresponde por ley de vida, ¿cierto? Entonces este niño va a crecer fortalecido y sobre todo si le inculca dentro de estos valores el temor a Dios, no miedo, respeto a Dios o a un poder superior, como vos querrás, pero temor a Dios. Si este niño llegase a tener dificultades en su adolescencia, en su edad adulta temprana, es increíble cómo muchos de estos niños, a muchos de ellos se les facilita más retomar el camino porque hay unas bases sólidas que están impresas en su psiquis, en su memoria neuronal. No así con aquellos niños que han sido maltratados, que han sido criados con irresponsabilidad, no aquellos niños en que las madres no han entendido todavía que el papel mucho más protagónico, que el papel más importante que pueden desarrollar en toda su existencia es la de ser madres, pero madres total y completamente responsables. Estar con el niño, ojalá los primeros 7 u 8 años de vida. Ojalá que tomásemos en cuenta la experiencia de otros lugares, de otros países, donde los niños se quedan en casa haciendo homeschool, como lo he mencionado, ¿cierto? Y después de ellos salen al mundo. Y no que los vas a tener todo el tiempo como encerrados o secuestrados en casa, como en una burbuja, sino que la mayor parte del tiempo, durante esos primeros años, debiera estar con mamá y con papá, principalmente con mamá, en casa, en ese entorno tan favorable, en ese entorno tan especial. Mi mensaje final: muchas veces los casos diagnosticados por nosotros como perdidos pueden revertirse. Ante todo, tengamos claro que los niños son nuestro reflejo. Nuestro descuido, nuestra inmadurez e irresponsabilidad terminarán creando monstruos que no solo destruirán a otros, sino que terminarán destruyéndose a sí mismos. Quizá un último consejo: no vayas a golpear en la mano a un niño de 1, de 2, de 3 años que pega, que araña, que golpea, así sea un extraño, porque eso va a hacer que su conducta se potencie y se vuelva mucho más agresiva. Amigas y amigos, será hasta otra oportunidad donde yo me esforzaré por seguir compartiendo con ustedes temas que espero sean no solo de su agrado, sino que puedan extraer de ellos algunas herramientas para que sus vidas y la vida de sus congéneres sea mucho más llevadera. Quiero recordarles por último algo que a mí me ha ayudado en lo personal, y es lo siguiente: no se comienza de cero, solo se vuelve a empezar.